Poniendo el interruptor de encendido ON, utilizando un voltímetro, procedemos a medirle el voltaje de referencia al sensor de la temperatura del motor, colocando una de las puntas de prueba del ómetro en el centro del conector y una en la parte de afuera del conector, y obtenemos una lectura de 4.9. El signo menos que aparece en la pantalla del voltímetro significa que está fuera de polaridad las puntas de prueba. Si colocamos la terminal negativa a tierra y la terminal positiva al centro, desaparece entonces el símbolo negativo en la pantalla del voltímetro, indicándonos una lectura de 4.5, 4.9, 4.99, equivalente a 5.0 voltios. Recuerde que cada sensor debe de alimentarse de 5 voltios, el voltaje que la computadora envía a cada sensor para que ésta le pueda enviar una información acerca de la temperatura del motor, dependiendo del voltaje que recibe de regreso la computadora. Luego, sabiendo que la referencia del sensor, de la computadora al sensor, es correcta, utilizamos la escala de ohmios y hacemos contacto, las dos puntas de prueba del ómetro, en el sensor de la temperatura del motor. Y un falso contacto, el cual nos permite alcanzar la lectura normal. Esto significa entonces que la temperatura del motor, debido a que este se encuentra un poco caliente, la resistencia en el sensor son 680 ohmios de resistencia. 680 ohmios de resistencia debido a que el ómetro se encuentra calibrado en la escala de 20.000, debido a que una escala baja hasta 200 no podría alcanzar a medir una resistencia arriba de 200. Utilizando la resistencia de 20.000 ohmios, alcanzamos una lectura de 680 ohmios. Recuerde que la temperatura en el motor es el factor principal para que esta lectura en la resistencia varíe o cambie. Cuando un motor se encuentra frío, se deberán alcanzar resistencias altas, 2.000, 3.000 ohmios de resistencia. Pero a medida que el motor calienta, y la resistencia debe de ir disminuyendo hasta alcanzarse aproximadamente 200 a 400 ohmios. Si no se lleva a cabo este cambio en la resistencia del sensor a la hora que el motor calienta, entonces deberá de ser reemplazado. Realicemos otra prueba de otro de los sensores informadores a la computadora. Estamos apreciando una tabla de referencia de la temperatura del motor y de la resistencia que debe de alcanzar el sensor de la temperatura, dependiendo la temperatura del motor. Como podemos observar, cuando un motor se encuentra frío, la resistencia del sensor es alta. A menos 40 grados Fahrenheit, una resistencia debería de ser de 100.700 ohmios. Pero hablando de lecturas de temperatura dentro de lo normal, podemos tomar la referencia de 70 grados Fahrenheit como frío y debemos de obtener 3.400 ohmios de resistencia en el sensor. Y una referencia de caliente podría ser de 160 a 210 grados Fahrenheit, donde podemos obtener una resistencia en el sensor menor que oscila entre 450 y 185. Como podemos darnos cuenta entonces, la resistencia del sensor deberá cambiar dependiendo la temperatura del motor. Con el motor frío, la resistencia es alta. Con el motor caliente, la resistencia es baja. Realicemos ahora las pruebas preliminares al sensor de la temperatura del aire del motor. Este sensor, en este sistema de inyección, tiene la cualidad de ser idéntico al sensor de la temperatura del motor. El conector eléctrico y sus alambres es la única diferencia, el color. Su conector es el mismo y el diseño del sensor
es exactamente igual al de la temperatura del motor. Para medir el voltaje de referencia, utilizamos un voltímetro y colocando el ignition switch on, hacemos contacto a las terminales tierra y corriente de referencia de la computadora al sensor y observamos una lectura de 4.99 o el equivalente de 5 voltios. Recuerde que cada sensor se abastece de un voltaje de referencia de 5 voltios. Por lo consiguiente, la prueba es correcta al sensor de la temperatura del aire. Luego, procedemos a medir la resistencia del sensor, cambiando el selector de prueba a ohmios. Hacemos contacto sus dos terminales que tiene el sensor de la temperatura del aire. La lectura que se obtiene, 0.89, debido a encontrarse en una escala alta de 20.000 ohmios, la lectura correcta sería 890 ohmios. La tabla de especificación del sensor de la temperatura del motor le puede servir de referencia para saber también el cálculo de la resistencia del sensor de la temperatura del aire. Bien, ahora llevemos a cabo la prueba del voltaje de referencia del sensor del TPS o Throttle Position Sensor, sensor de la posición del estrangulador. Este sensor cuenta con una conexión de 3 alambres, en el cual deberá venir también 5 voltios de referencia. Lo cambiamos el selector a la escala de voltios y hacemos contacto dos de sus terminales en el conector del sensor. El voltaje de referencia es 4.74 o 4.7, el equivalente a 5 voltios. Estos 5 voltios que entran al sensor dependen de cuánto regresen a la computadora para saber en realidad la posición que tiene el plato del estrangulador. Observemos el voltaje de referencia que viene al sensor cuando éste se encuentra conectado, o la conexión eléctrica colocada en el sensor, 4.3. Este voltaje de referencia que viene al sensor deberá disminuir a la hora de acelerar, pero recuerde, aquí estamos midiendo únicamente la referencia del voltaje de la computadora al sensor, el cual deberá tener de regreso a la computadora 0.5 a 1 voltio cuando el plato del estrangulador se encuentre cerrado y 4.5 a 5 voltios cuando el plato del estrangulador se encuentre totalmente abierto. Veamos. Observemos la forma como la computadora se informa de los cambios de la posición del plato del estrangulador por medio del voltaje que regresa del sensor a la computadora. Hacemos contacto con una terminal del voltímetro en la línea que retorna el voltaje a la computadora y la otra sencillamente podemos colocarla a una tierra en el motor con el ignition switch on. Podemos observar un voltaje de 0.5. Las lecturas normales de los sensores del plato del estrangulador oscilan entre 0.5 a 1 voltio cuando se encuentra totalmente cerrado el plato del estrangulador, mientras que acelerándolo despacio podemos observar el aumento en el voltaje de referencia del sensor a la computadora y al abrirse totalmente el plato del estrangulador podemos alcanzar un retorno de voltaje del sensor a la computadora de 4.0. Las lecturas normales oscilan entre 4.5 a 5 voltios. Por lo consiguiente requiere de un pequeño ajuste el sensor TPS para alcanzar las 5 décimas de voltio que aún hacen falta cuando se encuentra totalmente abierto el plato del estrangulador. El sensor TPS cuenta con 2 tornillitos que fijan al sensor en el cuerpo del estrangulador, el cual se puede mover de izquierda a derecha para alcanzar el aumento del voltaje. 4.2 es lo que está recibiendo la computadora como señal de que el plato del estrangulador se encuentra totalmente cerrado. Cerrando el plato del estrangulador, o totalmente abierto el alto voltaje, y cerrando el plato del estrangulador podemos observar que disminuye el voltaje de referencia del sensor a la computadora.
De esta forma, usted deberá asegurarse de que el sensor TPS se encuentre informando a la computadora de los cambios de posición del plato del estrangulador. La referencia disminuye y aumenta a medida de que el conductor acelera para el funcionamiento del motor. Estamos observando un diagrama que nos enseña la forma como nosotros podemos interrogar a una computadora en los automóviles de fabricación Cadillac. Para que usted se asegure si su automóvil cuenta con este componente, asegúrese también que en el control del clima del aire acondicionado de su vehículo, aparezca digital los números de la temperatura. Es un típico display de un Digital Electronic Fuel Injection, donde nos da a conocer los botones o teclas que cuenta el aire acondicionado, como el botón Off, Auto, Low, High, Warm, que es caliente, Cooler, que es frío. Para nosotros poder entrar a la memoria de la computadora, es necesario que llevemos a cabo el siguiente procedimiento. Primero, colocando el interruptor del encendido ON, debemos de presionar dos botoncitos en el control del clima del aire acondicionado, que son el botoncito Off y el botoncito Warm. Estos dos botones o teclas del control del clima del aire acondicionado deberán de ser presionados simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, hasta que en la pantalla del control del clima del aire acondicionado le aparezca el número 88 o 8.8. Al aparecer este número, usted puede soltar los botones o teclas que presionó y luego le va a dar a conocer los códigos en forma digital de los problemas que tenga el sistema Fuel Injection. Si nos diera, por ejemplo, un código 15 en forma digital, nos daría a conocer un número 15 y nos estaría hablando del sensor de la temperatura del motor. Asimismo, cada uno de los sensores está identificado por un código que se refiere al sensor de funcionamiento. Ya que usted adquirió o interrogó la computadora presionando el botón Off y Warm al mismo tiempo, obtuvo los códigos en forma digital, los cuales luego deberá de referirlos o buscarlos en una tabla de códigos. Esta tabla de códigos le dirá qué significa cada uno de estos numeritos. Ya que usted supo los códigos que estaban almacenados en la memoria de la computadora, para poder salir de la interrogación, usted tiene que presionar dos botones que son el botón Auto y el botón Warm. Al presionar al mismo tiempo el botón Warm y el botón Auto, entonces estará saliéndose de la interrogación, ya que se obtuvieron los códigos de problemas. Llevando a cabo la reparación en el sensor o en el circuito del problema del sistema de inyección, usted deberá de limpiar la memoria de la computadora y poner en funcionamiento el motor para saber si este código va a ser vuelto a grabarse nuevamente en la memoria. Para borrar la memoria de la computadora, no es necesario desconectar la batería por 10 segundos, como lo especifican los fabricantes General Motors. Es necesario que usted, colocando el interruptor de encendido ON, vuelva a presionar el botoncito OFF y el botoncito Low, L-O, Low. Y luego, presionando el botoncito OFF, puede presionar también el botoncito High o el botón High, H-I. Presionando estos botones, le aparecerá unas letras F7 o 00E que indican que la memoria ha sido borrada o eliminada de los códigos que en ella se encontraban grabados. Ya que se ha borrado la memoria de la computadora, presionando los botones Off, Low o High, usted deberá encender el motor para que éste vuelva a alcanzar la temperatura normal de operación y vuelva a grabar los códigos de problemas en la memoria de la computadora. Si los códigos son vueltos a grabarse en la memoria de la computadora, significa que la reparación que se haya hecho en estos sensores no era la solución al problema, sino que el problema persiste en el código.
Recuerde entonces que en el control del clima del aire acondicionado de su vehículo, usted puede interrogar la memoria de la computadora, siempre y cuando este sea de tipo digital. Un detalle muy importante que usted debe de saber cada vez que se pone a tiempo el motor es tomar en cuenta la especificación que el fabricante le da a conocer en la calcomanía de afinación, en el cual aparece lo que usted debe de hacer a la hora de asentar el tiempo de encendido en el distribuidor. Por ejemplo, en este vehículo fabricación Cadillac, con un sistema de inyección por el cuerpo del estrangulador, el fabricante recomienda que se desconecte un bypass o se desconecte un cable que lleva a cabo el avance de la chispa electrónico en el distribuidor de encendido, debido a eliminarse el avance por vacío. Luego también aparece la especificación del tiempo, el cual deberá ser asentado a 10 grados before, o BTC, para lo cual usted deberá primeramente localizar un conector color verde que se encuentra cerca del distribuidor, el cual deberá de desconectarse, ponerse en marcha el motor, asentar el tiempo de encendido utilizando una lámpara de tiempo a los grados especificados por el fabricante, que eran 10 grados, y luego, ya asentado el tiempo a lo especificado, apretado el distribuidor, debe de apagar el motor y conectar nuevamente este conector y observar con la lámpara de tiempo al encenderlo nuevamente si hubo un avance en la marca del tiempo de encendido. Este avance en la marca del tiempo de encendido se debe al avance que la computadora produce en el distribuidor para la chispa de encendido. Al eliminarse los avances por vacío, ha sido necesidad de integrar en los sistemas de inyección los avances electrónicos de la chispa, y por lo consiguiente usted debe de asegurarse cuál es el método que el fabricante indica a la hora de que usted requiera colocar a tiempo el motor y este ya no cuente con avance de vacío en el distribuidor. Estamos frente a un automóvil de fabricación American Motor, modelo Jeep Comanche, o bien puede ser un Jeep Cherokee, en el cual podemos realizar algunas pruebas para determinar el funcionamiento del sistema de inyección. Para identificar a este tipo de sistema, es necesario desmontar la cubierta del cuerpo del estrangulador o toma del aire, en el cual observaremos un conector de un inyector, modelo similar al de General Motors o TBI, inyección por el cuerpo del estrangulador. Las pulsaciones que recibe el inyector magnetizan al inyector para que éste pulverice combustible. Si desmontamos el conector del inyector y utilizamos una lámpara de prueba o inyector tester light, al darle arranque al motor podemos observar sus pulsaciones. Las pulsaciones que se reciben desde la computadora al conector hacen que el combustible sea descargado y alimentado a cada uno de los cilindros del motor. La base de operación de los sistemas de inyección parten desde la pulsación que recibe el inyector. Si esta pulsación es eliminada en el conector del inyector, debemos de realizar primeramente la prueba de voltaje de alimentación de corriente directa al inyector, utilizando un voltímetro. Una de las terminales del inyector deberá contar con corriente directa, colocando una punta de prueba del voltímetro a tierra y una de las terminales del inyector con el interruptor de encendido ON. Observamos un voltaje de 3 Tomando en cuenta de que la operación del sistema de inyección depende de las pulsaciones que recibe el conector del inyector para hacer descargar al inyector, si éstas se eliminan, primeramente deberemos de comprobar en una de las terminales
del conector del inyector que haya corriente directa para que éste, a la hora de recibir las pulsaciones de la computadora, produzca el cierre de circuito a tierra. Utilizando un voltímetro, conectamos una de las terminales del voltímetro al conector del inyector y la otra la podemos hacer contacto en una tierra y obtenemos un voltaje directo de 3.6. Este voltaje ya fue regulado debido a contar con resistencias para regular el voltaje en el inyector para las variantes del alto voltaje o del voltaje del sistema de carga. En la otra terminal no se obtiene ningún voltaje debido a que es el cierre de circuito a tierra. Es por ello que por medio de un voltímetro regular no se pueden comprobar las pulsaciones. Es necesario utilizar el Injector Tester Lite para verificar si ésta produce pulsaciones. Al darle arranque al motor, podemos observar entonces la pulsación en el inyector. Esta pulsación en el inyector nos da a conocer que la computadora se encuentra en perfectas condiciones porque está llevando a cabo el cierre de circuito a tierra en el inyector para hacerlo descargar. Si estas pulsaciones se eliminan, asegúrese primero de que haya corriente directa en el inyector, y si habiendo corriente directa en el inyector aún no hay pulsaciones para producir la descarga del inyector, el problema se encuentra en el sistema de ignición o pueda encontrarse en el sistema de ignición. Le voy a demostrar cómo el sistema de ignición puede afectar al sistema de inyección. Las pulsaciones que nosotros observamos en el Injector Tester Lite dependen de las pulsaciones que van del distribuidor de encendido a la computadora. Si nosotros desconectamos la bobina de ignición, se eliminan las pulsaciones en la corriente que aparece en el conector del inyector. Veamos cómo si falla el sistema de ignición, se pueden eliminar también las pulsaciones en el conector del inyector, debido a que las pulsaciones del sistema de ignición, o sea de la bobina, del pickup coil y del módulo, colaboran o contribuyen para estas pulsaciones sean enviadas hasta la computadora y la computadora regule el tiempo de inyección en el conector del inyector por medio del cierre de circuito a tierra. Procedamos a desconectar entonces la terminal que envía las pulsaciones a la computadora localizada en la bobina de ignición. Y luego, ya desconectada esta pulsación que llega a la computadora, procedemos a darle marcha al motor y a observar que se eliminan pulsaciones en el inyector. Nuevamente arranque. Ahora conectamos nuevamente el conector en la bobina de ignición, la cual enviará las pulsaciones a la computadora, y al darle arranque al motor, nuevamente aparecen las pulsaciones en el conector del inyector. De esta manera hemos demostrado que si falla el sistema de ignición, automáticamente también falla el sistema de inyección, debido a que el sistema de ignición es el encargado de proveer pulsaciones a la computadora para que la computadora produzca el cierre de circuito a tierra en el inyector y lo haga descargar. Bien, los modelos American Motor para los Jeep Comanche o Cherokee cuentan con un conector de autodiagnóstico. Este conector de autodiagnóstico se localiza acá en el compartimiento del motor. Como podemos apreciar, se encuentran las terminales o los conectores que se deben de enchufar a la hora de conectar un monitor 4000 o un escáner. El monitor o escáner nos sirve para poder extraerle a la memoria de la computadora los códigos de problemas que este sistema de inyección tenga. Por lo consiguiente, mencionaremos dos formas como usted puede llevar a cabo esta prueba para saber los códigos de problemas que en el sistema de inyección aparezcan. Una forma es análoga y la otra es técnica. La forma análoga significa llevar a cabo un puente en el conector de autodiagnóstico. En el conector de autodiagnóstico aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 terminales y uno de 6 terminales.
En el conector de 15 terminales, usted deberá de realizar un puente, siempre y cuando en el tablero de instrumentos aparezca una luz amarilla que dice Check Engine. Si aparece esta luz en el tablero de instrumentos a la hora de colocar el Ignition Switch On, entonces usted podrá realizar un puente en las terminales 6 y 7. Realizado el puente en la terminal 6 y 7, con la llave de ignición ON, la luz de Check Engine empezará a destellar. Esta luz nos indicará los códigos de problemas que en el sistema se encuentren. Recuerde que los códigos son interpretados por medio de la luz de Check Engine. La primera pulsación equivale a 10 y las pulsaciones siguientes después de una breve pausa, y estas son más rápidas, equivalen a 1. Por lo consiguiente, si le diera 3 destellos lentos, una pausa y 4 destellos rápidos, significan el código 34 y le estaría dando a conocer problemas en el sensor MAP. El sensor MAP, o presión absoluta del múltiple de admisión, usted lo puede localizar e identificar por contar con una manguera de vacío. Esta manguera de vacío está conectada directamente desde el múltiple de admisión hasta el sensor directamente. Por lo consiguiente, este sensor se encargará de medir la presión absoluta dentro del múltiple de admisión. Antes de reemplazar este sensor, si nos diera a conocer el código 34, es necesario llevar a cabo la prueba de voltaje de referencia de la computadora al sensor, lo cual tendremos que utilizar un voltímetro. El voltímetro, y colocando el interruptor de encendido ON, nos indicará el voltaje de referencia, que son 5 voltios para todos los sensores del sistema de inyección. 5.0 voltios es la alimentación de corriente de la computadora al sensor. Si el circuito eléctrico y el voltaje de referencia se encuentran en buenas condiciones, sin duda alguna, al darle a conocer la memoria de la computadora el código 34, le está dando a conocer que se encuentra defectuoso el sensor MAP y deberá de ser reemplazado. En los modelos de inyección electrónica de combustible del American Motor, en el distribuidor de encendido también ha sido eliminado el avance de vacío, el cual se encargaba de avanzar el tiempo de encendido. Ahora en día, para poder llevar a cabo dicho ajuste del tiempo de encendido, es necesario tomar en cuenta lo que el fabricante especifica en la calcomanía de información, en la cual aparecerán los datos que usted deberá saber a cómo va el tiempo y qué deberá de desconectar a la hora de poner el tiempo de encendido. Como por ejemplo en este automóvil Jeep Comanche, para colocar el tiempo de encendido a los grados especificados por el fabricante, es necesario desconectar un alambre que significa el avance de electrónico de la chispa. Este conector avanza el tiempo de la chispa al conectarlo y lo atrasa al desconectarlo. Si no se desconecta este conector a la hora de poner el tiempo de encendido, sería como dejar la manguera de vacío conectada en el distribuidor a la hora de poner el tiempo. Recomiendas entonces desconectar el avance electrónico de la chispa para asentar el tiempo a lo especificado por el fabricante y posteriormente, ya que este se encuentra asentado y apretado bien el distribuidor, conectarlo para observar el avance electrónico que la computadora provee al tiempo de encendido. Estamos frente a un automóvil de fabricación Ford que cuenta con un sistema de inyección electrónica del combustible. Es clasificado sistema EFI de tipo multiport por contar con un inyector por cada cilindro del motor. Observando el motor, podemos observar en el múltiple de admisión, donde el aire que es filtrado a través de un filtro y controlado por un plato del estrangulador, entra hasta el múltiple de admisión para abastecer aire a cada uno de los cilindros del motor. Cada uno de estos conductos o pasajes de aire llegan directamente en dirección de cada uno de los inyectores en la cabeza de los cilindros.
Por lo consiguiente, el aire que entra hacia el múltiple de admisión es controlado por el plato del estrangulador y dirigido por medio de un sensor llamado sensor de la posición del plato del estrangulador, TPS. Este sensor le informa a la computadora sobre la abertura del plato del acelerador, indicándole la posición que éste adquirió para alcanzar las velocidades del motor y el aire que está permitiendo entrar al múltiple de admisión. Como es un sistema EFI de tipo multiport, cuenta también con diversos sensores de operación, cada uno de ellos para informarle a la computadora sobre la condición específica en el motor, tales como temperatura del motor, la presión absoluta dentro del múltiple de admisión por medio del sensor MAP, el sensor TPS que le indica la posición del plato del estrangulador y la cantidad de gases quemados que salen por el múltiple de escape por medio del sensor de oxígeno que se localiza en el múltiple de escape. El sistema EFI en los automóviles cuenta con un conector de autodiagnóstico. Este conector de autodiagnóstico sirve para llevar a cabo la interrogación de la computadora por medio de dos formas que pueden ser utilizando un voltímetro análogo o bien utilizando un monitor o escáner para extraer los códigos de problemas de la memoria de la computadora. El fabricante Ford ha dado a conocer en los manuales de especificación que en la memoria de la computadora para los sistemas de fuel injection Ford está grabado un código que es el número 11 que está representando al sistema en buenas condiciones. Es decir, que el sistema no cuenta con ningún problema cada vez que el código 11 aparece en la computadora cuando uno lo interroga. Si además del código 11 apareciera otro código adicional, como el 15, el 24, el 34, etc., estos códigos sí representan problemas en el sistema de inyección. Para reparar fácilmente los problemas en un sistema EFI, cuando cuenta con autodiagnóstico, la clave está en interrogar la memoria de la computadora. Y para hacerlo, utilizaremos un voltímetro análogo, ya que contamos con uno de ellos y usted también puede contar con un voltímetro análogo para poder llevar a cabo la interrogación de los sistemas EFI en las fabricaciones Ford.